Décimo desglose de resultados relacionados al estudio de comportamientos individuales y sociales sobre derechos de la niñez y formas de autoprotección contra la violencia en la niñez y adolescencia. Migración. El fenómeno de la migración ha estado latente en Centroamérica debido a muchas causas sociales. La migración se da cuando una persona, un grupo familiar o un grupo de amigos o conocidos salen de su comunidad en busca de mejores condiciones de vida. Este viaje o desplazamiento se da casi siempre hacia los países del norte, es decir, Estados Unidos, Canadá o México, pero puede darse también a lo interno del país, de una comunidad a otra o de un departamento a otro. Comenzamos con el ejemplo emblemático de la migración masiva de la niñez y adolescencia en los últimos años, forzados a abandonar a temprana edad su patria por la violencia, reclutamiento de parte de las estructuras criminales como las narcomaras y el crimen organizado nacional y transnacional. Además de la pobreza y extrema pobreza, son las causas predominantes del éxodo en la etapa inicial del desarrollo humano. La dramática situación de la niñez y adolescencia migrante nos lleva a un tema de máxima importancia, donde el preámbulo del accionar de los estados tiene que ser la defensa del derecho superior de forma integral, más allá de la situación migratoria en la que se encuentra. A continuación, se presentan los resultados del estudio respecto a lo que los adultos y adolescentes opinan sobre qué es la migración, por qué migran las personas, cuáles son los derechos de los migrantes, qué riesgos enfrentan los niños, niñas y adolescentes, así como los adultos durante la movilidad por la migración, si existen ventajas o vulnerabilidades de ir acompañados durante la migración, y estigma y discriminación hacia los migrantes o retornados. Adultos con buen conocimiento del fenómeno de la migración. Solamente un 18.9% de los adultos tiene buen conocimiento del fenómeno de la migración, es decir, la mayoría no conoce bien el fenómeno porque falta que estén conscientes de por qué migran los adultos, estén conscientes de por qué migran la niñez y adolescencia, estén conscientes de los riesgos que corren los adultos, los niños, niñas y jóvenes al migrar y conozcan de los derechos que tienen los migrantes. Adultos con mayor conciencia del por qué migran los adultos. Más de la mitad de los adultos tienen mayor conciencia de las razones por las cuales migran los adultos, porque mencionan al menos dos de estas razones, donde la falta de oportunidades de empleo y la pobreza extrema son las razones socioeconómicas más importantes que mencionan los adultos por las cuales migran los adultos. Falta de oportunidades de empleo, falta de oportunidades de estudio, falta de atención en servicios públicos, condiciones de impunidad, situación de inseguridad, pobreza extrema, desintegración familiar, delincuencia común, actividades de maras, extorsiones, persecución política, amenazas de muerte, asesinatos y desapariciones, violencia y abuso contra menores, reunificación familiar, entre otros. Adultos con mayor conciencia del por qué migran los niños, las niñas y adolescentes. La mitad de los adultos tienen mayor conciencia de las razones por las cuales migran los niños, las niñas y adolescentes porque mencionan al menos dos de estas, donde la falta de oportunidades de empleo y la pobreza extrema son las razones socioeconómicas más importantes que mencionan los adultos, por las cuales migran los niños, niñas y adolescentes. Les siguen causas de tipo social como reunión familiar, desintegración familiar y falta de oportunidades de estudio. Adolescentes que conocen las razones por las cuales migran las personas y los riesgos que corren al migrar. Solo un 24.7% de adolescentes conocen las razones por las cuales migran las personas y los riesgos que corren al migrar, porque afirman haber escuchado alguna vez la palabra migración, conocen las razones por las cuales migran las personas y mencionan al menos dos razones. Conocen los riesgos que corren las personas al migrar. Adultos con mayor conciencia del riesgo que corren los adultos al migrar. La mayoría de adultos, 75.7%, tienen mayor conciencia del riesgo que corren las personas al migrar, porque mencionaron al menos dos de los siguientes riesgos: desintegración familiar, pérdida de trabajo o pérdida de sustento, hambre o desnutrición, accidentes o invalidez,
robos o pérdida de materiales, pérdida de miembros de la familia, secuestros, violaciones, abandono en montañas o desiertos, transporte obligado de drogas, explotación sexual, encarcelamiento o prisión, extorsiones, deportaciones, muerte, endeudamiento del que migra. Adultos con mayor conciencia del riesgo que corren los niños, las niñas y adolescentes al migrar. La mayoría de adultos, 65.9%, tiene mayor conciencia del riesgo que corren los niños, las niñas y adolescentes al migrar, porque mencionaron al menos dos de los siguientes riesgos: desintegración familiar, pérdida de trabajo o pérdida de sustento, hambre, desnutrición, accidentes o invalidez, robos o pérdida de materiales, pérdida de miembros de la familia, secuestros, violaciones, abandono en montañas o desiertos, transporte obligado de drogas, explotación sexual, encarcelamiento o prisión, extorsiones, deportaciones, muerte, endeudamiento del que migra. Adultos conscientes de los derechos que tienen los migrantes. Una cuarta parte de los adultos, 25%, son conscientes de los derechos que tienen los migrantes, porque afirman conocer al menos un derecho, y el más mencionado es el derecho a la vida. Adultos que consideran que las personas que pretenden entrar a Estados Unidos cuentan con una ventaja al ir acompañados de miembros de su familia. El 12% de adultos consideran que las personas que pretenden entrar a Estados Unidos cuentan con una ventaja al ir acompañados de miembros de su familia. Esto expone a los niños, niñas y adolescentes como población vulnerable, porque se considera que tiene ventaja o se tendrá más consideración por la migración al ir acompañado de menores, exponiéndolos a riesgos e inclusive a la muerte. Adultos con actitud de estigma hacia los retornados. La mayoría de adultos, 79.3%, manifiestan tener una actitud de estigma hacia los retornados, porque cumplen con dos de los siguientes: tiene o sabe que las personas en su comunidad tienen sentimiento negativo contra los retornados. No está de acuerdo con que se integren a su comunidad.